El doctor Hernán Ulloa, vamos a conversar con él. Recordemos que él fue presidente en su momento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La designación de autoridades de control está a poco de iniciar el concurso para elegir ya al fiscal o a la fiscal general luego de la renuncia de la doctora Diana Salazar. Luisa. Claro que sí. Damos la cordial bienvenida. Doctor Ulloa, qué gusto que nos acompañe. Esto es WQ Noticias en WQ Radio. Junto a mi partner Paul Tutibén tenemos interrogantes para usted, y es que los ojos de todos los ecuatorianos se han volcado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tras la dimisión de su cargo de la doctora Diana Salazar. Usted ocupó esas delicadas funciones como titular del Consejo de Participación y quisiera que nos ilustre de cuál es el procedimiento a seguir. Esto habida cuenta de que la actual directiva de este Consejo ha señalado que en un plazo de 30 días para comenzar estaría listo una comisión de ciudadanos para escoger a quienes serían los candidatos que aspiren a ocupar el puesto de la doctora Diana Salazar, quien, por cierto, dejó la vara muy alta. Lo escuchamos. Bienvenido. Paul, Luisa, qué gusto. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo para la ciudadanía ecuatoriana que nos está escuchando. Efectivamente, yo coincido con usted. La fiscal general dejó una vara muy alta en la Fiscalía del Ecuador, en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción política, y va a ser muy difícil encontrar un perfil de ese talante, como lo mencioné también en otro medio. Entonces, claro, la aspiración siempre es ir para adelante, no ir para atrás. Y por supuesto, el Consejo de Participación Ciudadana va a tener ese reto enorme de la designación de esta autoridad. Primero quiero ser claro en algo, Luisa, esto es importante. No existe un protocolo de emergencia para el caso de que la autoridad renuncie. Simplemente el Consejo, en cualquier circunstancia, tiene que elegir a la autoridad bajo las mismas reglas, bajo los mismos escollos y traspiés que provoca la ley. Porque aquí el problema, Luisa, no es la falta de voluntad de los consejeros. El problema es la ley que es extremadamente exigente, rigurosa y hasta torpe muchas veces para la designación de esta autoridad. No es coincidencia que ningún consejo haya podido o se haya escapado, mejor dicho, a que una autoridad se le haya prorrogado en funciones. ¿Por qué pasa esto? Porque lastimosamente el procedimiento para la designación de estas autoridades, especialmente de fiscal general, defensor del pueblo, defensor público, contralor, es muy difícil. Y le voy a explicar brevemente. Es un concurso dentro de otro concurso. Para empezar, el Consejo no es que decide quién va a ser el fiscal, sino las famosas comisiones ciudadanas de selección. Y para usted ser comisionado ciudadano de selección, tiene que tener casi los mismos requisitos que la autoridad para la que va a ser designada. Tiene que ser más o menos, tener claro, casi los mismos requisitos de la autoridad que van a designar. Entonces, los pocos perfiles que hay en el país que tienen esta serie de requisitos, ¿qué cree que van a hacer? Van a participar para fiscal, no para comisionados. Entonces, este es un problema muy serio que ocurre en los actuales momentos. Lo siguiente, ¿cuál es? Los típicos problemas que se dan por estos embates políticos, por estas pugnas de poderes, por estas injerencias del poder político en el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Las comparecencias, los llamados a los consejeros para que comparezcan y den informes de cómo van los procedimientos, que es más una excusa para fastidiar en los procesos de designación. Las acciones de protección, que ellos mismos las hacen a través de otras personas. Las amenazas que pueden existir, porque esto es una designación muy seria. El próximo fiscal general va a tener que continuar con la posta que le ha dejado la fiscal general y continuar con esta lucha contra la delincuencia organizada y también la corrupción política. Entonces es un botín pirata para todas estas mafias en lo político y también en las estructuras de delincuencia organizada. Y por esa razón ellos van a encargarse de tratar de fastidiar o tratar de encaminar el concurso hacia la autoridad que esté comprometida con sus protervas intenciones. Doctor Ulloa, lo escucho y veo que, a pesar de que el tiempo ha transcurrido, mi querido Paul, y a ustedes, respetables oyentes, van a sentir lo mismo que sentimos nosotros, y es cómo confiar en un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
que en su momento escogió, por ejemplo, al señor Terán, que hoy está preso. ¿Cómo confiar en un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que en su momento estuvo presidido por el padre Tuárez? ¿Cómo confiar en un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en donde luego de las investigaciones lideradas por la doctora Diana Salazar, como por ejemplo el caso Ligados, ya hay algunos otros que eran parte del Consejo y que hoy están por los techos? ¿Cuál es el riesgo que se corre incluso de una eventual situación de impunidad en estos casos donde ya hay implicados de acuerdo a esos últimos procesos de investigación que fueron iniciados por la doctora Salazar? ¿Qué riesgos hay de que puedan darse hechos de impunidad? ¿Y qué riesgos hay de que las próximas autoridades de control escogidas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social resulten ser unas fichas como aquellos que están presos y otros por los techos, mi querido doctor Ulloa? Luisa, existe mucho riesgo de que pueda ocurrir esto. Pero bueno, aquí existe una herramienta importante, que es el control social, el control que usted puede hacer, el control que lo puede hacer Paul, el control que lo puedo hacer yo como un ciudadano y abogado en el libre ejercicio. Es importante esa herramienta, es importante blindar y proteger a los miembros del Consejo de Participación, a los miembros de la Comisión Ciudadana y a los postulantes para fiscal general. Porque ya le digo, van a tratar de captar ese proceso. Y obviamente, si es que no van a hacerlo a las buenas o van a corromper alguna autoridad, van a utilizar lo que saben hacer, que son las amenazas y quizás los atentados en contra de la integridad física y la vida de estos tres grupos, de los consejeros, de los comisionados o la ciudadanía que postulan para este cargo. Entonces, lo primero que hay que hacer es armar una estrategia ya para la protección de estos tres grupos que van a ser importantes para la designación del próximo fiscal. Lo siguiente, estar la ciudadanía vigilante. Ustedes como medios de comunicación, si conocen algo de determinada persona, tienen que denunciarlo públicamente en el momento idóneo, oportuno, no al final, porque mire, manchan el proceso. ¿Y por qué le hago este comentario? Porque en el caso de la designación del defensor público, que también estaba prorrogado por 4 años, ¿cuántas veces no indicaron que queremos el concurso, que queremos la autoridad? Y cuando el Consejo avanzó, resulta que ya estaba para sentar al mejor puntuado, comenzaron a salir un pocotón de denuncias del mejor puntuado que tenían que haber sido entregadas en la etapa de impugnación. Y ojo, Luisa, para que también la gente lo conozca y usted pueda transmitir a sus compañeros de los medios de comunicación, a los comunicadores, Paul, igual. Ustedes también pueden participar en esta veeduría ciudadana, pueden participar en el proyecto de la impugnación hacia algún postulante, pero ya una vez que el concurso esté listo para entregar al mejor puntuado, sería absurdo comenzar a criticar a esa persona porque le resta legitimidad al proceso. Pero es importante, le digo, protección de las comisiones ciudadanas de los postulantes y también la vigilancia permanente por parte de la ciudadanía. Yo pienso que de esta forma puede protegerse el concurso para tratar de llevarlo hacia la persona más idónea, que le digo, va a ser bien difícil encontrar una persona que logre extraerse como la fiscal general de las presiones, de los ataques, de los insultos, de los aplausos, para poder llevar con objetividad su labor investigativa. ¿Qué tal, Hernán Ulloa? Gracias por estar acá con nosotros. Paul Tutibén lo saluda. Si bien es cierto, Gracias, Paul. hay que... Bueno, la mayoría de los ecuatorianos no creen y no confían en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por tantos casos que ya se han ventilado, entre ellos los prófugos, los sentenciados que fueron elegidos, como dice Luisa, por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y encontrar un funcionario probo de la talla de Diana Salazar va a ser un poco complejo y un poco complicado. ¿Cómo se va a dar el proceso y en qué tiempo, luego del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designara al equipo técnico, cuánto tiempo tiene que pasar para poder elegir al próximo fiscal o a la próxima fiscal? ¿Meses, años? ¿En qué tiempo se podría saber cuál es la próxima autoridad?
Paul, lastimosamente no hay tiempos perentorios en la ley. Y esto implica que puede pasar cualquier situación, incluyendo las famosas acciones de protección, que puede mandar abajo un concurso una vez que ya esté casi en la parte definitiva. Entonces, siempre va a ser objeto de, de incertidumbre cuándo efectivamente podemos tener la autoridad. No se puede decir abiertamente en febrero lo vamos a tener, va a ser muy complicado, pese a que yo creo que el Consejo actualmente tiene un buen presidente como es Andrés Fantoni, que ha sido reelecto justamente por su forma de dirigir, pese a que considero que existe voluntad de los consejeros, no es culpa de ellos. La norma y estos caníbales políticos son los que provocan el caos en el Consejo de Participación Ciudadana. Así que eh, le digo, yo creo que todos tuvieron la intención de no tener un procurador, un contralor prorrogado, de no tener a un defensor público prorrogado, de no tener a un fiscal general prorrogado. Pero ya les digo, la norma lastimosamente y estos ataques externos son los que provocan que se extienda en el tiempo. Mire, este Consejo de Participación ya entró conociendo que estaba por vencerse la fecha de encargo de la fiscal Diana Salazar. ¿Y qué ha hecho en todo este tiempo? No ha hecho nada. Recién, luego de la renuncia, se activan los protocolos para la designación de la autoridad. No hay protocolos de emergencia. No existen protocolos de emergencia. ¿Y usted cree que yo le puedo decir que es falta de voluntad política de los consejeros o que los consejeros han sido responsables? No, no son responsables. Lastimosamente el consejo también se puede ver envuelto en problemas internos, producto de que la designación de los consejeros se da por medios de ligas, por medios de injerencias políticas. Ya están las consecuencias: atrasos, malestares, desprestigio. Doctor, si bien es cierto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue creado con un fin y con un interés en el gobierno del correísmo. Hay que tener en cuenta eso. Y tantas cosas que se han visto y que es una entidad cuestionada, una entidad que incluso usted fue presidente en su momento. Luego de conocer cómo se ha trabajado y cómo se ha manejado todo y cómo se han podido elegir a estos funcionarios en nuestro país, que al menos a mí, no sé si a usted, Luisa, le han consultado para poder elegir a alguien, le han tomado en cuenta, no sé, creo que a nadie, porque se supone que los ciudadanos deberíamos de aportar para poder elegir al ser funcionario de control. Creo que a la mayoría de los ecuatorianos nunca nos han dicho, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Es que también allí, de acuerdo a lo que decía el doctor Ulloa Paul, debemos participar por iniciativa propia. Pero no hay esa iniciativa, ¿no? No la hay, yo al menos realmente no. Podría decir que a lo mejor algunos de los que han sido elegidos no me representan, pero si yo no me apersono y no participo, difícilmente puedo luego quejarme de que no me siento representada. Entonces yo creo que lo que él nos invita a hacer es valioso. Nosotros como periodistas, porque antes que periodistas somos ciudadanos, deberíamos, si creemos que durante el proceso hay alguien que no llena nuestras expectativas o hay alguien que creemos que tiene rabo de paja, ir a denunciarlo. Sobre todo ahora, Paul, porque soplan vientos de cambios y dentro de esos vientos de cambios, eso ameritaría a que muchos se pregunten, ¿por qué no eliminar ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que desafortunadamente está siendo intervenido con injerencias políticas de todo tipo? Por corrupción, porque no tienen un marco legal adecuado que les permita actuar de manera diligente y con celeridad y con responsabilidad, que no es la culpa de los del Consejo. Bueno, más allá de que ya vemos que hay algunos consejeros que estaban en el Consejo y que están hasta prófugos, pero en todo caso, yo creería, y no sé cuál sea tu sentir, y ahí yo sí te pregunto, si tú crees, y luego escucharemos la opinión del doctor Ulloa, si amerita que ese consejo continúe presente, más allá de las personas que pueden ser muy honorables, yo no pongo en tela de duda su reputación, pero si están atados de pies y manos y ese consejo no sirve, debe erradicarse. No sé tú qué opinas y más bien buscar otra alternativa o mecanismo de designación de las autoridades. ¿Qué opinas tú, mi querido Paul? A eso voy y esa era la pregunta que le quería hacer al doctor Ulloa. Como fue presidente de este organismo y como se han dado tantas cosas que incluso se han visto involucrados sus propios funcionarios y que están prófugos algunos de ellos, ¿debería desaparecer o deberían de hacerse ciertos cambios dentro de esta entidad para poder elegir a un funcionario público y de control? Imagínense, elegir a una fiscal o a un fiscal que muchas veces recibe hasta amenazas de muerte. Así es.
Luisa y Paul, miren, es importante lo que ustedes acaban de mencionar. Vamos con la parte primera. ¿Usted se imagina al patrullero ciudadano envuelto en una veeduría ciudadana para elegir una autoridad? La experiencia de Luisa Delgadillo, una persona honorable, respetada entre su gremio de profesionales y también ante el país por su forma de actuar siempre en las entrevistas, sumamente neutral. Al igual que usted, Paul, yo lo conozco de su trayectoria, usted es el hombre que investiga, que se mete debajo de piedras para poder encontrar la información. Su presencia es sumamente valiosa dentro de los procesos de designación. Su presencia es valiosa. Por eso Luisa me ha captado. Hay que participar más allá de nuestra rama profesional y la opinión que podamos dar en una entrevista o lo que nos digan las personas que hacemos que pedimos su opinión también. Lo importante es nosotros entregar este contingente humano a favor de estos procesos de designación. Y no solamente que puedes participar como veedor, sino también le digo en la etapa de la impugnación. No hay que esperar al final para entorpecer un proceso, para quitarle legitimidad o para generar una noticia que va a ser viral el día antes en que se posesione la autoridad. No, tienen que participar en los momentos idóneos, porque también le hacen daño inocentemente a las actividades del Consejo de Participación, cuando al final del final, ya una vez que pasaron las impugnaciones, recién salgan lo que podían haber puesto en el momento de la impugnación. Entonces sí es importante también los tiempos. Yo creo que el aporte ciudadano puede marcar una diferencia dentro de las actividades del Consejo de Participación. Ahora también ustedes han tocado el tema de debe desaparecer. ¿Ya hasta cuándo el Consejo? Los mismos escándalos. Luisa y Paul, el pueblo ecuatoriano ha sido consultado por 2 ocasiones si quiere la desaparición del Consejo de Participación y el pueblo ecuatoriano ha dicho no. Se ha consultado el pueblo ecuatoriano si quieren que cambien los mecanismos de designación de autoridades. Recordemos la consulta que hizo el expresidente Lasso para cambiar los mecanismos de designación, quitarle esa facultad al Consejo para que sean justamente las mismas autoridades que entre ellos se designan. El pueblo dijo no. Entonces, si continuamos con esta línea de desprestigio del Consejo, vamos a hacerle daño a la institución que existe en el país y que ha sido rechazada su desaparición por varias ocasiones mediante consulta del pueblo ecuatoriano. Lo que hay que buscar en su lugar es fortalecerlo, pensar en las reformas legales que tienen que hacerse para que esta institución, que si bien es cierto ha sido puesta en otra época, que de pronto es la única que existe a nivel mundial, que es la corriente del socialismo del siglo XXI, de Venezuela, que viene de Cuba. Esos ya son argumentos que como lo escuché el día de hoy, no se puede ver en el retrovisor. ¿Ok? Hay que ver para adelante. Hay que ver cómo esta institución que existe lastimosamente para algunos en la actualidad pueda funcionar y pueda generar menos escándalos. Yo le digo, hay algo importante que ya ocurre. La sentencia del TCE que destituye a consejeros que fueron apoyados por partidos y líderes políticos, mediante pollas, mediante ligas, eso de ahí es un precedente para que el día de mañana no esté contaminada la elección, porque por ahí va el inicio del caos. Si yo soy auspiciado por un partido político, por un líder político, ¿qué voy a hacer yo sentado? Voy a continuar con esa línea, voy a seguir órdenes, voy a ser como un legislador, no voy a ser un consejero. Si ese círculo vicioso lo rompemos, que creo que se ha roto con esa sentencia, el producto va a ser mejor, porque vamos a tener personas independientes que van a tener un criterio propio y no van a estar esclavizados al poder político que los llevó a ganar la elección. Gracias, doctor Hernán Ulloa, ex titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por sus valiosas opiniones vertidas aquí en este espacio de noticias, WQ Noticias de WQ Radio 102.1 FM. Sus opiniones son muy válidas y respetables. Estamos seguros de que podremos contar con usted en una futura ocasión. Paul, solo resta que lo que dijo el doctor Ulloa, vaya, pues y tenga voz de profeta, y que esa sanción que diera el Tribunal Constitucional contra aquellos integrantes de la Liga Azul verdaderamente siente un verdadero precedente
para que otros no vayan a seguir esos malos ejemplos. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, que tengan buen día, un fuerte abrazo. 9 de la mañana con 35 minutos, le ponemos punto final. Mañana es feriado, sí, pero vamos a trabajar el día sábado a partir de las 9:30 de la mañana. ¿Qué va a haber acá en el Noticiero Luisa? Bueno, vamos a tener una